Muy bien amigos, esto es la segunda parte de programación de Wacom. En este caso ya sabemos, ya expliqué por qué mueren los celulares, qué es lo importante en Wacom todo eso. Entonces ahora vamos a aplicar programar de cero, vamos a borrar todo. Es el mismo equipo, recuerden que de este modelo ya hemos guardado sus particiones de señal, ya lo tenemos guardado, ¿no? Si usted no vio los anteriores videos, pues tiene que verlo, ya tiene que buscar los videos anteriores de esta clase, si no se va a perder. Muy bien, aquí ya tengo las particiones señal copiados, entonces no hay riesgo en borrarlo, ya puedo borrarlo, ¿no? Estamos abriendo el módulo Classic, vamos a decirlo UFS y vamos a darle identificar. Muy bien, ¿por qué el módulo Classic? El módulo Classic tiene un formato borrado rápido. Recuerden que la memoria de este modelo son 128 GB y para poder borrar se tardaría mucho. El módulo Classic tiene un formato de borrar rápido. Entonces por eso vamos a ocupar esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar LUN 0. Le vamos a dar erase LUN data. Fíjense, lo están borrando 0. Listo. Y al final de este video voy a indicar cómo hacer dumps correctamente con los diferentes módulos. Entonces voy a tratar de apurarme. En los anteriores videos no nos hemos apurado, sino que hemos tratado de explicar paso a paso, pero en este módulo no. Fíjense, ya terminó de borrar muy rápido todo lo que es el LUN 0. Ahora vamos a borrar el LUN 1, erase LUN data 1. Ya está, estamos borrando. Y va a terminar también rápido. Y así sucesivamente todos los LUNs. Vuelvo cuando ya borre todos. Listo, aquí hemos borrado ya todos los LUNs. Como ustedes pueden ver, ya se borró hasta LUN 3. No tiene más LUNs. Esto ya es el RPMB. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar el LUN 0 y lo vamos a escribir una dump. Pueden escribirlo de 1 GB, 2 GB, 4 GB, como ustedes quieran. En este caso voy a escribir de 1 GB, nada más de 1 GB. Fíjense, vamos a escribirlo de 1 GB. Aquí lo vamos a dejarlo marcado full y lo escribimos. Ahora, mientras vaya escribiendo, voy a tratar de aclarar algunas cositas. Ahora, como hemos visto en anteriores videos, en anterior clase, las partes que estén protegidos no lo va a escribir, se va a detener y no escribe. Entonces, para poder escribir las particiones correctamente, escribir las dumps que son de 1 GB, 2 GB, 4, 5, 6, 8 GB, eso no es bueno. Escribir archivos pequeñas, las particiones por separado, para eso es bueno el módulo EFM, o si no, escribir el firmware usando el PIT. Usar el PIT, cargar el PIT y escribir manualmente, escribirlo con el firmware. Así lo escriban las particiones. Si no se escribe las particiones o les sale error, como en este caso, ya nos va a salir error porque tiene memoria protegida esta. Entonces, ustedes después de programar con 1 GB, trata de emprender y no prende, eso no es por GPT, sino que es por los archivos. Entonces, los archivos, ¿cómo lo completan ustedes? Lo completan usando el firmware de 4 archivos. Lo cargan PIT y lo desmarcan repartition para no dañar la tabla de particiones. Voy a tratar de explicar también eso. Entonces hay esas maneras de escribir. Tienen que saber diferenciar nada más tabla de particiones y escritura de archivos. Saber diferenciar y saber escribirlos cada uno de ellos. Ahí está la clave. O también pueden primero escribir los archivos, las particiones y recién luego escribir el GPT. También pueden hacer, o si no, al revés. Igual, no importa la orden. La cosa es que las dos se escriban de manera correcta. Aquí está escribiendo una dump, está escribiendo archivos más la GPT. Las dos estaría escribiendo. Pero como la memoria es protegida, no sabemos hasta qué lugar lo escribirá bien los archivos que lo hacen prender al equipo. Que ya expliqué eso, ¿no? No sabemos hasta qué lugar. Si los archivos primordiales que hacen prender al equipo no se escribe correctamente, este celular no prende con 1 GB. Eso hay que estar bien claro, entendido, ¿no? Aquí está escribiendo varios, fíjense, lo hemos borrado todos los LUNs, creo que aquí lo va a escribir todo, fíjense, ya se pasó más de la mitad, ya debería detenerse por aquí. Creo que lo está escribiendo bien. ¿Por qué? Porque lo hemos borrado, recuerden, lo hemos formateado la memoria. Esperemos que nos termine de escribir correctamente y vamos a probar si nos prende con 1 GB. Y si no nos prende, pues solamente tenemos que completar los archivos, como ya expliqué, ¿no? Ojalá que me hayan entendido, pero estoy repitiendo para que puedan entenderme y no cometan ningún error, ¿no? Entonces, vamos a terminar, esperar que termine la escritura y vamos a escribir los demás
LUNs, que sería LUN 1, LUN 2, LUN 3, lo que nos falta. Listo, mira, colegas, ya me terminó de escribir. Aquí ya no me salió protegido. ¿Por qué? Porque lo hemos formateado todo. Yo creo que es por esa razón. Pero aunque formatean, a veces sigue saliendo protegido. Eso también hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? Entonces, aquí vamos a escribir ahora lo que es el boot A, de la misma manera, completito, que sería LUN 1 completito. Lo vamos a escribir write LUN 1. Listo. Listo, aquí escribió LUN 1, vamos a escribir LUN 2 y así sucesivamente todas. Listo, amigos, aquí ya terminó de escribir todos los LUNs. Aquí ya hemos escrito una dump de 1 GB, LUN 0, LUN 1, LUN 2, LUN 3, todos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que falta? Tenemos que devolver sus particiones de señal donde está el email. Eso es lo que vamos a devolver. Pero ¿cómo? Con el otro módulo, ya no con esta. Vamos a cesar esta y vamos a devolver, a ver, con el FM. Podemos devolverlo también con el plus 2. Con el plus 2 vamos a tardar mucho al momento de cambiar a modo WAL, con todo eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo con el módulo FM para que sea más rápido. Listo, aquí me abrió. Vamos a colocarle UFS. Y de paso vamos a aprovechar a verificar la tabla de particiones. Recuerden que de este modelo la tabla de particiones debe salir en rojos, ¿no? Es la tabla de particiones original. Entonces eso más vamos a verificar. Si está todo bien, nos va a salir en rojos la tabla de particiones. Muy bien, nos sale en rojos, fíjense, quiere decir que está bien la tabla. Ahora, un dato muy importante, debemos escribir las particiones de señal, modem 1, modem 2, modem 3, FSG, todo eso, sin dañar la tabla de particiones. Entonces, eso van a aprender ahorita, ya los que no saben, supongo que ya se imaginan los que por lo menos están empezando a ser, los que son crack, los que ya programan hace tiempo, pues son muy buenos programando, pues ellos no necesitan nada de esto, ¿no? Entonces aquí, fíjense, eh, creo que sigue leyendo, Reader, creo que sigue está leyendo. Entonces vamos a esperar que termine de leer. Aquí está correctamente con su tabla original. Y nos vamos donde dice flash. Y vamos a escribir lo que son las particiones de señal que hemos copiado. ¿Dónde estás? A80 señal cursos. Aquí está, fíjense. Ahora vamos a desmarcar lo que son GPT. Todos los GPT lo vamos a desmarcar porque este es GPT que hace el FM no sirve. Recuerden que no sirve, ¿no? Vamos a desmarcar todo lo que dice GPT porque no necesitamos. Si lo escribimos esto se va a dañar el equipo y no va a prender. Entonces lo vamos a desmarcar. Solo escribimos modem 1, modem 2, FS, FSG, sé que FS diré, FSG, dev info y eso es todo. Ahora es muy importante desmarcar este lugar. Si nosotros marcamos esto, se va a crear de nuevo la tabla de particiones y la tabla de particiones se va a ver afectado y se va a dañar. Entonces, esto hay que desmarcar. Nosotros no queremos crear la tabla de particiones original. Nosotros solamente queremos escribir archivos, recuerden. Solamente queremos escribir archivos y no queremos escribir tabla de particiones, porque la tabla de particiones original ya lo hemos escrito con una dump de 1 GB. Y ahora solamente nos falta completar los archivos que faltan, que serían en este caso las particiones de señal. ¿Ya? Muy bien. Entonces es lo que vamos a hacer. Siempre tienen que estar así en blanco esta opción que dice repartition. Si no está en blanco el celular, se modifica la tabla de particiones y el celular no les va a prender. Le damos flash. Aquí esperamos hasta que termine flash de las particiones del email o de señal, ¿no? Esperaremos un momento que termine de escribir todos y vamos a conectar una vez más para verificar que la tabla de particiones no se haya dañado, que esté en rojos
como nosotros lo hemos conectado cuando estaba prendido, ¿no? Muy bien, aquí me está borrando cuenta Google. ¿Por qué? Porque aquí estaba marcado borrar cuenta Google. Por eso. Entonces, ahí tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a main y de nuevo lo vamos a conectar. Estamos conectando de nuevo. Y debe aparecerme tabla de particiones en rojo. Y eso, si aparece en rojo, quiere decir que está bien. No me conecta, está buscando. Aquí está. Está en rojo. Hemos escrito la tabla, las particiones de señal, todo esto, pero sin afectar a la tabla, fíjense, sin dañarlo a la tabla de particiones. Listo. Y eso es todo. Este celular desconectando ya debería prender. ¿Por qué va a prender y por qué no va a prender? Eso es lo que voy a decir también. Si prende, normalmente eso es porque la tabla de particiones está correctamente escrito y las particiones que hacen encender, que es bootloader, están correctamente escritos. Si no prende, quiere decir hay una sola razón, que las particiones que hacen encender, que está en bootloader, no se escribieron correctamente o algunos no se escribieron. Por esa razón no va a prender. Pero la GPT sabemos que está bien escrito, ¿no? Entonces, en ese caso, si no nos prende, ¿qué hay que hacer? Solamente agarramos un firmware de 4 archivos y lo escribimos sin afectar la tabla de particiones como ahorita lo hemos hecho, pero en este caso usando un PID, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desconectar y vamos a intentar meter a modo flash para pasarle un firmware. Es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a cargar un firmware, de hecho. Aquí creo que ya tengo cargado de este modelo. Vamos a ver. Sí, ya tengo cargado de este modelo. Entonces, solamente vamos a desoldar y vamos a proceder. Listo, hemos desoldado. Ahora sí, hay que verificarnos. Van a disculpar, lo desoldé con el cable conectado. Eso nunca se debe hacer. Me distraí, van a disculpar. Cuando hacen ustedes con el cable USB conectado, pues la verdad que el celular se puede dañar, ¿no? Se puede generar puerto 9008, etcétera, etcétera. Eso nunca hagan. En este caso me distraí. Van a disculpar, eso nunca se hace porque se daña. Porque cuando ustedes ponen calor, se altera la corriente, eleva y puede quemarse hasta el procesador o la memoria. Entonces, eso nunca tienen que hacer. Aquí estaba oculto la cámara, desoldé, pero al desoldar me olvidé de desconectar el cable USB, estaba conectado, entonces eso es lo que nunca debe pasar. Entonces aquí vamos a intentar aprender, debería prender en modo flash, fíjense, prendió en modo flash, quiere decir que esta programación fue correcta, hemos sabido acertar qué particiones hace prender y qué particiones no. Entonces eso es todo por este video. Mientras vaya flasheando voy a explicar algunas cositas más que les puede interesar para otras marcas. Muy bien, entonces pues vamos, ¿no? Más bien, gracias a Dios, no se quemó el celular porque lo desoldé con el corriente conectado o el cargador conectado, ¿no? Entonces, ahí vamos a colocarlo. Ahí está, fíjense, lo estoy poniendo allá, fíjense. Voy a tratar de girar. Ahí está el celular colocado ahí. Entonces, vamos a darle flash. Muy bien, vamos a sacarlo el loading y le damos Start. Ahí me está empezando a correr el loading correctamente. Ahí lo están viendo ustedes, ¿no? Aquí está el celular en este sector puesto y ahí está. Ahora, mientras vaya flasheando, voy a aprovechar. Voy a aprovechar para explicarles. Ustedes cuando programen un celular Qualcomm, también esto es válido para los celulares que son marca SPD o Spectrum. Tienen que tomar, siempre hagan una DUM, pero tipo global, de 1 GB, 2 GB. Siempre hagan una DUM por las dudas, por tabla de particiones. Por ejemplo, Qualcomm, SPD y otros procesadores, dependiendo a la marca, puede que necesite las tablas de particiones original. Entonces hay que prevenir antes de lamentar. Hagan una DUM por lo menos de 1 GB, ¿sí? Entonces ahí quedamos. En Nokia igual hagan una DUM de 1 GB en Qualcomm.
En Xiaomi, en Qualcomm sí no se necesita DUM. Pueden programar cualquier modelo de Xiaomi solamente con un firmware. Normal me prendió. Las veces que programé casi nunca necesité una dump, ¿ya? Entonces, la tabla de particiones que crea el firmware en Xiaomi sí sirve. Solamente en Samsung tiene errores. En otras marcas también. Pero entonces siempre yo recomiendo que hagan una dump. Y este botón que dice reparador, que sirve para reparar lo que es tabla de particiones, esta de acá, les va a servir en otras marcas, pero en Samsung no nos sirve. Aquí no les quiero decir que no les va a servir. Entonces, ustedes tienen que saber analizar, como ya les di pautas, tips, ya les di. Entonces, con esas pautas espero que ustedes hayan entendido y espero que esta clase pues haya sido de mucha utilidad, ¿no? Entonces, aquí nada más, espera terminar, que termine el flasheo. Y yo creo que nos hemos tardado con estos videos de programación de Qualcomm, pero sí vale la pena. Vale la pena. Entonces, otro tip más que les quiero dar, otro consejo que les quiero dar. Miren, mientras vaya terminando, quiero aprovechar también. Voy a subir otro video, maneras de hacer dump. ¿Ya? Hay varias maneras. Entonces, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo que ustedes, por ejemplo, en los celulares con que no se consigue el firmware, recomiendo que levanten. Para los que tengan Android 9 para arriba, levanten una dump arriba de 10 gigas. ¿Por qué? Con 8 gigas a veces no te llevas todo el sistema operativo, solamente te falta algunos archivos. Y eso después de programar necesita flasheo. La idea o el propósito es, después de pasar la dump, que no se flashee el equipo, que prenda directamente. Entonces, para que prenda directamente hay que llevarse toda la dump. O si no, pueden copiar, agarrar el módulo FM y copiar todas las particiones. Todas las particiones lo copian y aparte levantan una dump de 1 giga. ¿Para qué la dump de 1 giga? Para que se mantenga intacto la tabla de particiones. ¿Y para qué van a copiar con el módulo FM los archivos? Solamente para mantener todos los archivos. Ustedes lo marcan todos menos el user data y lo copian y lo guardan. O si no, también pueden copiar una dump completa de arriba de 10 gigas. 10 gigas yo os recomiendo. Levantan una dump completa de 10 gigas, escriben una sola vez y ya está. Pero si ustedes copian por aparte las particiones con el módulo FM, tienen que pasar primero la dump de 1 giga, luego recién pasar los archivos, ¿no? Ojalá que me hayan entendido, ¿no? Hay varias maneras de hacer dumps. Voy a tratar de hacer otro video solamente explicando dumps, pero no al detalle, solamente mencionando. De esta manera podemos hacer una dump, de esta manera así, 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 ¿no? Entonces, pero ahí está, ya lo entienden ustedes, ya lo entienden. Agarran ustedes una dump de archivos nada más, de particiones pequeños, solamente para mantener los archivos, y una dump normal de 1 giga, 2 gigas, 3 gigas para mantener la tabla de particiones intacta. Listo, aquí el celular ya está cargando lo que es el logo. Ahí está, fíjense. Y de hecho ya prendió. Fíjense, ya prendió. Ahí está, ya prendió el celular. ¿Ve? Estamos todo lleno de trabajo y trabajado y todo. Ahí ya prendió. Entonces, eso es la clave de saber programar. Hay que saber cómo programarlo, ¿no? Listo, ahí ya lo tenemos prendiendo perfectamente el celular. Y vamos a entrar al menú y vamos a verificar su email. Fíjense, vamos a verificar su email. Si lo hemos escrito correctamente las particiones de señal o no lo hemos escrito. Pasa eso, en Medusa es normal que pase. Otra cosa que me estoy olvidando de Medusa Pro 2. La Medusa Pro 2, poco yo lo uso, casi no lo uso mucho. Pero ustedes hagan las pruebas. Si Medusa Pro 2 con su... Hay una opción que dice constructor donde crea archivos SRF, Smart Repair File. Eso quiero saber si crea las tablas de particiones intactos, si es capaz de copiar las tablas de particiones intactos sin dañarlos. O si es que lo daña. Eso ustedes hagan la prueba. Dense la tarea de hacer una dump con Medusa Pro 2 vía Smart Repair File y escríbanlo. Y si prende, quiere decir que la tabla de particiones le mantiene intacto. Si no prende, quiere decir que lo daña la tabla de particiones, igual que el módulo FM, igual que el módulo Plus 2, cuando copiamos un firmware tipo XML. Entonces, en resumen, todas las herramientas, cuando ustedes hagan una dump de manera general o de manera global, que se conoce, de 1 giga, 2 gigas, 8 gigas,
en ahí siempre en la tabla de particiones es intacto. No importa qué herramienta ustedes usen, siempre va a ser intacto. Solamente la tabla de particiones se daña cuando ustedes copian por archivos. Ahí se daña. Entonces, eso también, ese tip les puede servir, ¿no? Muy bien, acá ya prendió. Estamos consultando el email. Estamos esperando que actualice el sistema. Está un poco trabado todavía. Ahí está, fíjense, prendió normal con su email original, con su SN. Y vamos a consultar el parche. El parche obviamente que tiene que estar ok. Fíjense, aquí está final email certificado paz. Listo, amigos, ahí lo tenemos, el celular 100% operativo, funcionando, todo bien. Lo hemos borrado, lo hemos desoldado, soldado, lo hemos hecho de todo, pero el celular quedó perfecto. Una memoria UFS Qualcomm, no es Exynos. Entonces, ahí lo tienen, amigos. Espero que les sirva esta clase. La verdad me costó grabarlo. Me siento un poquito cansado, pero con fin de ustedes que aprendan